hace algunos días, hace un par de días, el obispo de la diócesis de Aguascalientes hizo algunas declaraciones en las cuales ponía en entredicho el trabajo que viene desempeñando la propia legislatura en cuanto a un tema específico, que lo importante era o es que ese tema se tome con toda la seriedad y se lleve a cabo en todo el sentido profesional, su análisis, su discusión, en su caso, su aprobación o por el contrario, un dictamen que no es a favor. Sin embargo, dichas declaraciones están generando confusión entre los ciudadanos de Aguascalientes, debido a que pareciera que se está señalando a los 27 miembros del propio Congreso como si fuéramos deficientes voluntades contrarias al propio derecho a la vida. Y creo yo que los 27 diputados que estamos aquí en ningún momento hemos expresado no estar de acuerdo de respetar, de proteger el derecho a la vida. En principio, el derecho a la vida es un principio que ya está establecido y está protegido por la Constitución General de la República. La discusión que versa en ese sentido es la reforma al artículo 2 de la Constitución local, y en la cual se genera el debate para establecer si es o no conveniente la integración del concepto de protección del derecho a la vida a partir de la fecundación hasta la muerte natural. En todos los congresos del mundo existen ideas diversas y existen formas distintas de pensar. En todos los congresos del mundo y de la sociedad existen posiciones encontradas. Posiciones que son respetables y que tienen que ser respetadas por la libertad propia de la expresión del ciudadano, y por lo cual no son válidas las posiciones de enjuiciamiento o de señalamiento por quienes creen en una posición y creen que confundiendo la sociedad estarían en la posición precisamente de hacer señalamientos que lleven a crucificar a 27 miembros del Congreso. No podemos polarizar a la sociedad en un tema tan delicado. No podemos politizar un tema tan importante, un tema que atañe no a 27 voluntades, sino a 1.200.000 ciudadanos en el estado de Aguascalientes. Respetamos las posiciones que de cada una versan y expresan los ciudadanos. México y nuestro Estado se construye y se reinventa a partir de la estabilidad y de la paz social, no de las posiciones dogmáticas o las imposiciones moralistas o las imposiciones ideológicas a veces de izquierdas trasnochadas, sino de las posiciones del pensamiento del ser humano en el respeto a su libertad de creer y de defender. Las presiones o los juegos a la fuerza no son la respuesta por la cual puedan orientar o puedan presionar para que un Congreso actúe de una manera u otra. Al contrario, creo yo que lo más importante es establecer la razón como un único medio de defensa de los principios básicos de la sociedad y del ser humano. Hay que preguntarnos y pensar en qué debemos de hacer sobre este tema. Por un lado, no politizar el tema y llevarlo a una confronta que se convierta en un aspecto de carácter electoral. Es un tema que
entender que la sociedad es la que manda, pero no es la que impone impresiones de mandar mensajes por celulares, o por estar haciendo marchas, o porque también los contrarios que pueden estar en pro del aborto pudieran hacer manifestaciones. No es por ahí lo que se trabaja y se construye y se norma la relación de la sociedad. La construcción de la relación de la sociedad se construye en el entendimiento, se construye con la fuerza de la razón, con la fuerza que da precisamente a hacer política y construir desde la propia percepción ideológica de las distintas fuerzas políticas que aquí se ven representadas. Tenemos que garantizar, sí, la existencia al derecho a la vida, la existencia que existe, y lo comenté en hace rato, desde el orden constitucional, de nuestra Carta Magna, que ya está previsto. Pero sí tenemos que urgir precisamente para ver las viabilidades de poder reformar el artículo segundo local, sí urge en trabajar de manera conjunta en varios puntos, varias acciones. Por un lado, la propuesta que hizo en su momento el doctor Río Salva, que fue instalar, que fue crear el Comité de Bioética, creo yo que es urgente que la autoridad del Estado ya está en dicho comité para que pueda ir discutiendo, analizando y ponderando las posiciones de las diversas iniciativas que en cuestión han estado en la mesa y que esperan una resolución. Pero sí urge precisamente esa discusión desde el punto de vista profesional, ético, académico. Es necesario, sí, establecer dicho comité, pero también establecer o poder preguntarnos si sería viable, inclusive, encontrar un mecanismo de consulta popular. Un mecanismo por el cual pudiéramos encontrar la participación ciudadana para que nos digan si están a favor o en contra de dicha posición. ¿Y por qué no pensarlo? Que pudiera ser un mecanismo de plebiscito, un mecanismo de consulta por el cual el ciudadano pudiera decir un sí o no. Ese sería un mecanismo también que pudiera complementar y que pudiera darle viabilidad a la decisión de 27 voluntades que son la traducción de 1.200.000 voluntades. Es decir, y concluyo, este Congreso no es válido a este Congreso fincarle la responsabilidad total de un tema que concierne total y absolutamente a la sociedad en su conjunto. No es válido el señalar y seguir diciendo que no existe voluntad política, porque la voluntad la hay y porque la voluntad la ha existido, porque este Congreso ha actuado con responsabilidad. Este Congreso actúa de manera cotidiana en la construcción de acuerdos entre las diversas expresiones políticas e ideológicas que son representadas ante esta tribuna o ante este Congreso, y por lo cual creo yo que no sería válido, no es válido, insisto, en juzgar, en señalar, en definir una posición de revanchismo o de ataque o de señalamiento, porque no creo justo que lo merezca ninguno de mis compañeros. Entonces, de aquí solicitamos de manera respetuosa, no a una iglesia, a todas las iglesias, a todas las posiciones, a favor o en contra, que trabajen de manera madura, que asuman una posición de responsabilidad social y que asuman también su responsabilidad para que estos temas no se conviertan en temas de carácter electoral o temas de carácter en los cuales solamente la discordia, el pleito
la diatriba termine siendo la desunión del pueblo de Aguascalientes. Es cuanto, señor presidente, y agradezco el espacio que me ha dado, y creo que es la posición que debemos defender y que tenemos que defender en la oposición del Congreso del Estado ante cualquier decisión que solamente buscase el desprestigiar el trabajo, insisto, arduamente cada uno de los legisladores viene realizando por el bien de Aguascalientes.